chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace la manga semicircular. ¿Sí? La pueden encontrar de godet o con vuelo, ¿sí? Pero para mí el título que corresponde es manga circular. Aquí tenemos las claves y las marcas. Recuerden que son muy importantes para cualquier molde que se va a hacer, ¿sí? Vamos a trabajar la manga. Vamos a utilizar la básica y la vamos a marcar. Nada más se va a marcar la hoja superior a la altura de 12 centímetros de largo, ¿sí? De la sisa hacia abajo son 12 centímetros. Entonces vamos a marcar únicamente la hoja superior, ¿ok? Entonces aquí la marcamos, todo el contorno, solamente a la altura de 12 centímetros. Aquí yo ya le marqué los 12 centímetros, pero lo pueden marcar. Aquí están los 12 centímetros. Se marca. ¿Sí? Les voy a poner una flecha para que no se les olvide. 12 centímetros. ¿Ok? Se baja. Y se marca, como les digo, solamente la mitad de la manga. ¿Y qué marcamos aquí? Igual deben de escuadrar, aquí hay que escuadrar a nada más la altura de 12 centímetros, ¿ok? Regularmente la manga básica tiene dividido en la parte de acá arriba, se divide la mitad entre 3 y la otra mitad entre 3, ¿ok? Yo aquí también ya la marqué con lápiz para hacer un poco más dinámico el video. Se marca dónde están esas divisiones entre 3, ¿ok? Ya están marcadas en nuestra manga básica, simplemente las trasladamos acá, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Estas tres divisiones se divide todavía a la mitad, entonces todavía tenemos que sacar la mitad de la mitad, ¿no? Como quien dice. Entonces aquí hacemos la mitad de la mitad, solamente de las dos primeras, de la última no se saca nada, porque es un poco más angosta. Entonces, nada más se saca de las primeras dos. Entonces, hacemos la división. Recuerden que se divide a la mitad. Ahorita les voy a poner esta parte de aquí y esta parte de aquí es a la mitad, que son lo que siempre trae la manga, y se divide a la mitad. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esta parte que se dividió? Vamos a poner línea de corte. Se va a cortar toda esta parte de aquí para hacer la manga semicircular. Semicircular quiere decir que tiene amplitud en la parte de abajo, ¿sí? Tiene amplitud. Pero en realidad, pues tiene también vuelo, ¿no? O sea, tiene un vuelito. Y ahora ya la tenemos así, la vamos a pasar en un papel, ¿ok? Aquí está, miren, vean, aquí está mi manga, yo ya la pasé en el papel, ya la dividí, ya la corté, para que ustedes no tengan que esperar en lo que yo corto, ¿sí? Aquí hay una parte donde me faltó cortarlo un poco más hacia arriba, pero bueno, para que se den idea que es línea de corte y que se separa. ¿Qué vamos a hacer con estas piezas que se cortaron? Bueno, pues vamos a poner una línea centro para que nosotros tengamos, bueno, es una línea de apoyo más que de centro, es la línea de apoyo que vamos a marcar, ¿ok? En esa línea de apoyo vamos a empezar a pegar la manga, pero primero vamos a separar. ¿Cuánto se va a separar? 4,5 de aquí, de la línea de apoyo hacia la primera pieza que cortamos, ¿sí? Esta parte de aquí la pegamos aquí y la vamos separando 4 centímetros, ¿sí? De aquí a acá 4 y así sucesivamente, ¿ok? Primero vamos a pegarla para que se vaya viendo cómo se está trabajando, ¿ok? Entonces ahorita lo voy a pegar para que ustedes puedan apreciar el procedimiento, ¿sí? Yo sé que el trazo es un poquito
de pasos, ¿no? Un poco complicado más bien, un poco complicado por los pasos, ¿ok? Pero no se me desesperen, créanme que salen cosas muy bonitas de aquí. Al principio es un poco más complicado, pero ya que nosotros empezamos a tomar el camino o la práctica, sobre todo practicamos, al practicar, pues ya es más fácil trabajarlo con más rapidez todos los procedimientos que vayamos haciendo, ¿ok? Entonces aquí yo les voy poniendo uno. Aquí no se olviden que como lo estoy trabajando en el pizarrón, pues es obvio que las piezas se me vengan un poco encima, pero se trabaja, regularmente ustedes lo van a trabajar en una mesa, por lo tanto no van a tener lo que estoy teniendo yo de complicación, ¿sí? Aquí, recuerden que en el primero se va a dar 4.5 de separación, ¿ok? Es en el primero. En el siguiente va a ser 9 centímetros. Es la amplitud que se le va dando a la manga, ¿sí? Para que sea la manga semicircular, ¿ok? Ahora el siguiente paso es 9 centímetros, recuerden, y vamos a ir pegando pieza por pieza. Lo recomendable es también que lo hagan ustedes con un pegamento. Yo lo estoy haciendo con Durex, pero bueno, también se puede, así que todo se puede. Y lo vamos haciendo nosotros en esta ocasión yo lo hago con el Durex. Ustedes lo pueden hacer con el PRI, con el pegamento en seco, no líquido, de preferencia que no sea líquido para que no tengan un poquito más de... Pues es que el papel se hace un poco corrugado cuando lo hacemos con pegamento líquido, ¿ok? Entonces sí tenemos que tener ese cuidado. Entonces recuerden que en el primer espacio es 4.5, luego 9 centímetros y el siguiente también se va a dar 9 centímetros, ¿ok? Parece un poco tardado, pero en realidad no es tan tardado de hacer. Simplemente es un procedimiento que se da para tener la amplitud en la manga, ¿ok? Le vamos a poner. Le vamos a ir poniendo en el otro pedazo. Cada separación se le va a dar la separación de 9 centímetros como lo marcamos, ¿sí? Ahorita ya le di 9 centímetros nuevamente. En la siguiente le damos otros 9 centímetros, ¿sí? Y lo vamos pegando desde la parte de arriba. Así como va quedando, vean cómo va dándole formita. Y nos vamos a ir en la parte de arriba, ¿ok? Hasta terminar. La parte de arriba, le vamos a aumentar también el margen de costura aquí mismo en el procedimiento, ¿sí? Nosotros le vamos a dar 9 centímetros a la siguiente pieza, ¿ok? No se olviden, aquí es de aquí hacia acá 9 centímetros. 9, se vea bien, ¿verdad? Luego de aquí a acá otros 9 centímetros. En el último son 9 centímetros, ¿ok? Cada espacio se le da 9 centímetros. Luego en el que sigue, lo mismo le damos. ¿Sí? Y vayan viendo cómo se va abriendo la pieza. Van a ver a lo mejor un poquito que se forza, pero le vamos a ir acomodando las piezas de acuerdo a cómo lo vayamos uniendo, ¿ok? Aquí se me separó la pieza. Entonces le vamos a hacer igual acá, 9 centímetros. Y ya está. ¿Qué se va a hacer después? Ahora vamos a hacer una línea que vamos a unir todos los puntos para hacer la pieza corrida o completa, no en pedazos. Porque cuando nosotros lo hagamos ya en la confección, se va a unir, esta pieza va a ser completa. Entonces vamos a unir esta con esta, la vamos a unir aquí, la vamos a unir acá
y la vamos a unir acá. Y esta que vamos a hacer, como ya arriba es un poco más circular, le vamos a subir 1 centímetro, ¿ok? Ese centímetro nos va a hacer que dé un poco más de vuelta la manga y le dé la continuidad que corresponde al vuelo que tiene la manga, ¿ok? Entonces vamos a ver, unir la pieza a la hora de subir, ¿ok? Así. Y le vamos uniendo con la curva francesa, ¿sí? Se va uniendo cada uno y esa es nuestra manga. Realmente sería la manga, ahorita se las voy a presentar como se ve ya terminada. No olvidemos que en esta parte de aquí, en la última pieza, se sube 1 centímetro, ¿ok? Es la que nos va a dar un poquito más curvo, ¿sí? Y la continuidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, le vamos a aumentar de esta pieza última, le vamos a aumentar aquí 1 centímetro, de esta pieza para abajo, todo para abajo, 2 centímetros. Y en la parte de acá arriba, 1 centímetro, todo el contorno, 1 centímetro de margen de costura, 1 centímetro, ¿ok? Y lo vamos a presentar ahorita, se los voy a presentar cómo quedaría la manga con el aumento costura, ya terminada. Este es el procedimiento, recuerden el primer paso, segundo paso, y ahorita les voy a presentar cómo ya quedaría con el aumento costura, que les digo 1 centímetro, 1 centímetro y medio, y aquí no le puse 1 centímetro y medio, 1 centímetro y medio y 1 centímetro. Aquí es 1 centímetro, recuerden, es 1 centímetro, ¿sí? Y las claves se las vamos a poner cuando ya esté terminada nuestra manga. En un momento se las presento. Y así quedaría ya con el aumento en papel crepsena para ya llevarlo a cortar la tela, ¿sí? A confeccionar. Aquí les voy a poner, les voy a marcar cómo se ve ya el margen de costura en esta parte de aquí. Sería 1 centímetro, no se les olvide que pusimos 1 centímetro, que yo ya tengo marcado con lápiz, ¿eh? No voy a decir, ¿y por qué no usa la regla? Ya está marcada con la curva. Y aquí es el aumento de 1,5 y aquí es de 2 centímetros. De aquí para acá 2 centímetros, ¿sí? Y aquí lo van viendo en esta parte de aquí. Son 2 centímetros, que sí lo tiene el aumento. Pero vean cómo queda la pieza completa. Doblez de tela, como lo indica aquí en las claves y marcas. Doblez de tela. Y el hilo de la tela, también como lo tenemos ahí. La T, que significa talla, y 44, que es la talla que corresponde, ¿sí? Y así terminaríamos con esta manga. Recuerden que el doblez de tela quiere decir que se dobla la tela para sacar la pieza completa, ¿ok? Les agradezco mucho a los que me han seguido. Gracias por suscribirse. Me gustaría que pues hubiera más suscriptores, se los voy a agradecer para que yo pueda seguir trabajando con ustedes y pues podamos ver ropa para caballero, ropa para niño, disfraces, ¿sí? Yo voy a trabajar también en las máquinas para que aprendan a confeccionar las prendas que ya hemos hecho en moldes. Les voy a enseñar cómo se confeccionan ya en tela. Y les voy a enseñar todo paso a paso cómo se corta la tela, porque también hay una técnica, y cómo se confecciona con los detalles que deben de ir, ¿sí? Les agradezco mucho por ver este video. Suscríbanse y denme like y compartan. Gracias.